Ok, vi por ahí, hace unos días apenas me acaban de dar, habilitar Ujú. el apartado para que yo pueda revisar tus actividades. Entonces no Ok. te preocupes, en breve califico tus tareas y ahí verás cómo vas en el proceso académico, cómo te has sentido hasta ahora. Bueno, es la primera vez que hago un podcast. Anteriormente no había hecho nada. Y pues, por ser mi primera vez, espero que no haya quedado tan mal. Y fíjate que al final de cuentas, Ilustre, ya lo hemos hecho y a veces no de forma, se podría decir, académica, cuando enviamos, por ejemplo, mensajes de WhatsApp. O sea, al final de cuentas Ujú, es un podcast, ¿no? Informal, pero es así. ujú. Sí, sí, sí. Pero bueno, haces como de máximo un minuto, ¿no? Muchas veces sí, sí era de 15. Pero bueno, yo Oiga, creo, sí, perdón, sí, dígame, dígame. no, adelante, adelante. Tengo dudas sobre las actividades de esta semana. Sí, Lo que pasa es que se supone que termino mi cuatrimestre el día de mañana. sí, Entonces, tengo 2 semanas de atraso de actividades. Nada más tengo elaborada la semana 1. ok. Eh, Mi duda es si terminando, bueno, de hecho, sí, terminando el cuatrimestre, inicia inmediatamente el segundo cuatrimestre. Entonces, yo voy a tener ese atraso de las actividades de sociología, que pues no las voy a poder hacer en una semana, 2 semanas. Sí voy a necesitar las dos, pero lo que quiero saber es Me parece, me parece que te quedaste congelada, Ilustre. Te quedaste congelada, creo que se te congeló el internet. Ah, ok. Eh, de, sí, porque también usted ya no, nada más lo escucho, pero ya no lo veo. Ah, ok, ya nos vemos, ahora sí. Ok, ¿ya me ve? ¿Ya me escucha? Le comentaba que mi duda es si voy a seguir las materias del siguiente cuatrimestre aún con el rezagado de las 2 semanas de sociología. Sí, lo que sí es verdad es que hay un atraso académico, eh, y es también las actividades son sustentadas inclusive dentro de la plataforma y no quiero errar en la argumentación, pero deduzco yo que todavía va a haber oportunidad para que tú, la cosa es que termines la materia y envíes todas tus actividades. Vamos a hacer lo Ujú. siguiente, yo el día de mañana voy a tratar de contactar a la coordinadora y le voy a comentar porque ya termina, la materia ya termina, entonces, pero todavía Sí, vas en la primera semana por lo que argumentas, ¿no? Entonces le sí, voy, porque ve que apenas me dieron acceso en la plataforma con las otras 2 semanas. Eso fue el miércoles, me parece. El miércoles que y eso porque lo volví a recordar, porque yo ya se lo había comentado ya lo había comentado que no visualizaba las actividades de sociología y me dijeron que después y luego tuve la asesoría con usted y también me dijo que las iba yo a visualizar en breve, pero hasta que volví a mandar el otro mensaje es como ya me dejaron verlas y veo que son unos ensayos y todo eso, entonces son lecturas que tengo que hacer y digo, en una semana no voy a terminar 2 semanas de actividades. en efecto, está más que justificado, no te angusties. Ujú, Deduzco que va a iniciar una vez terminando ya esta materia, vas a iniciar con el siguiente cuatrimestre con nuevas materias, pero vas a tener ujú. todavía tiempo para enviar tus actividades de sociología. Eso sí, termina esta materia, envíame todas tus actividades, claro está, con un tiempo, un lapsus de tiempo un poco más amplio, ¿no? Porque aquí, pues, no se puede enviar en una semana todas las actividades. Sí, no, no, no puedo. Sí.
Sí, de entrada de mi parte tienes mi apoyo, Ilustre, no te angusties. Ve trabajando Ok, con metodología, no te apresures tanto para que entregues buenos trabajos. En cada una de las semanas viene por ahí una pequeña evaluación de 10 preguntas, ¿no? Entonces ve ujú, haciéndolo también y yo voy a contactar a la coordinadora y voy a exponer tu caso. Y ella me va a decir, no hay ningún problema, por porque favor. estoy seguro que hacha unas 2 semanas para que pueda entregar sus actividades y yo ya te califique y envíe tu calificación final de la materia de Sociología de la Educación. Correcto, Sí, correcto. no te Está bien. preocupes. De mi parte tienes mi apoyo. Ahora que saber y hay que esperar qué opina y qué dice la coordinadora académica, ¿no, Ilustre? Sí. Ujú, sí, sí, de Sí. acuerdo. Excelente, muy bien. Ve trabajando, son muchas lecturas, pero Sí, bueno, ya estamos en un nivel de licenciatura, ya la exigencia intelectual es mayor y yo creo claro, que sí. sin duda alguna te va a llevar una relevancia en tu carrera. Carrera es de pedagogía, ¿no? Estás estudiando, Así es. pues va a ser más que, va a ser de sustancia y de esencia, porque ahorita te voy a poner algunos ejemplos para ir ahondando un poco más en el tema y entonces para que tú lo vayas organizando. Ve trabajando, eso sí, en breve ya califico tus actividades, pero ve trabajando los pendientes porque son 7 semanas, me parece, por ahí. Entonces, para que tú Ujú, empieces tus actividades y yo te voy calificando y una vez que ya no estemos en la asesoría o a lo mejor podamos estar un poco más, le voy a comentar a la coordinadora porque apenas esta es nuestra segunda asesoría, ¿no? así es, sí, también. Entonces, no sé, igual y porque también se me van a juntar con las otras asesorías. Eh, no sé si usted pueda seguir dándomelas, si las otras 2 semanas posteriores, para como que ponernos más al corriente. Y sería avisarle a usted qué días me tocan con los otros maestros, Y para que nos pongamos en coordinación todos. exactamente, también te aconsejo que también le comentes a la coordinadora lo que me estás diciendo para que los dos estemos en el mismo canal en el momento de preguntar y Ujú, también pues buscar prórroga en el caso de enviar tus actividades. ajá. Sí, 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 de acuerdo. Muy bien, bueno, ya esta parte yo creo que ya quedó prácticamente con un hilo de esperanza de tu parte. Entregar Sí, todo pues es muy difícil, pero yo creo que en 2 semanas deduzco que lo puedes entregar para que no se te junte también otros deberes con las otras materias. así es. Sí, eso es lo que me pone un poco estresada porque soy algo aprensiva. Pues bueno, yo creo que hay que tomar su tiempo. Todo tiene como su proceso de formación. Eh, en un solo día no se puede generar todo el conocimiento que quisiéramos, Sí, pero pues al final no. de cuentas vas en ese proceso, ¿no? De quitar, como muy bien hizo el propio Da Vinci de la Piedad, ¿no? Está donde está María cargando a Jesucristo, que pasamos precisamente ya Semana Santa, ahorita estamos en Pascua, Ujú, esa parte de quitar el exceso, ¿no? De piedra y formar una gran escultura, que al final de cuentas es el aprendizaje. así es. Sí, 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 sí. Poco a poco. Me relajo ya sabiendo que, bueno, que usted me apoya y voy a mandarlo en el grupo para que esté enterada la coordinadora. Sí, voy a tratar de comunicar, bueno, ella siempre ha sido accesible, nuestra coordinadora, para las necesidades docentes, las necesidades también del alumno, y estoy seguro que va a decir, no, profesor, tiene tiempo para enviar sus actividades. Ella que nos diga, de mi parte, tienes mi apoyo, pero hay que ver ahora qué dice nuestra institución educativa. Correcto, sí, está bien. Muy bien, Ilustre, pues te doy la bienvenida a nuestra segunda, se podría decir, diálogo socrático, tertulia de sociología de la educación, y vamos a entrar ya con un tema muy interesante de dos autores españoles. Ya dejamos al profesor Leandro Azuara sobre el concepto de sociología, este jurista de la UNAM, Ujú, que lo vimos en la primera semana sobre qué es sociología. así es. Realmente es necesario estudiar la sociedad
con los individuos de una forma científica o no. Y ahí te doy un ejemplo. Imagínate nada más que ahora que regresamos al aula de clases, es necesario para los jóvenes, para los niños, ya uno adulto, pues ya tiene otro proceso cognitivo, ¿no? De aprender y de adquirir Sí, conocimiento. Uno pues ya va por intereses un poco más específicos, ¿no? No quiere ser uno amigo, bueno, si se da la amistad, adelante, pero ya no son como los intereses propios, ¿no? Como un joven que quiere pues verse bien, impresionar, ¿no? A las chicas, etcétera, ¿no? Ya uno adulto pues ya existe otro tipo de intereses. Pues bien, Leandro Suara hablaba precisamente del concepto de Augusto Comte, ¿te acuerdas que lo revisamos ya del siglo XIX? Que él fue el así es. que realizó el positivismo. Comte decía que la historia de la sociedad ha existido a través de diferentes etapas. Una etapa teológica, donde la especulación hacia Dios era como lo más interesante. Vemos un claro ejemplo de la Edad Media, ¿no? La época, el periodo de la patrística, es decir, de los pares de la iglesia, la escolástica, de todo el proceso de a partir del siglo IX hasta el siglo XV, que es el periodo del Renacimiento, es decir, el ser humano vuelve a nacer con las ideas. Es el proceso Ujú. teológico que decía Comte. Por otro lado, el periodo metafísico, que él estudia el ser, si Dios, el mundo, etcétera. Para Comte, pues no era tan necesario. Ahora estamos en un periodo científico, decía Comte. Él fue en efecto el padre de la sociología, Augusto Comte, este francés que ya lo habíamos platicado, se volvió loco, ¿no? Ya ves que fundó un tipo de religión así hacia la ciencia, etcétera, y quedó abandonada ahí, sin que nadie fuera, ¿no? Sí, Un templo abandonado, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que decía Comte. También el profesor Leandro nos decía sobre diferentes modelos, que es el modelo realista, ¿no? Es una casa lo que es, ¿no? El modelo así es. idealista. Y el dialéctico, ¿no? Es hasta donde vimos, me parece. Sí, el modelo idealista, ¿no? Vimos también el modelo dialéctico que hablaba de Hola. algunas. Te escucho, ilustre. ¿Me escuchas? Sí, 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 ya. ¿Ya me escuchas? Sí, ya lo escucho. Ok, muy bien. Excelente. Entonces nos quedamos en el modelo dialéctico. ¿Te acuerdas de Johann Fichte, que fue pues un filósofo alemán del siglo XIX, que fue precisamente el creador, al igual que Hegel, el concepto de la dialéctica? Es decir, en toda sociedad siempre va a haber contraposiciones, contraargumentos. Por ejemplo, vemos capitalismo, socialismo, ¿no? Siempre hay como un choque entre Venezuela y Estados Unidos, ¿no? Hay un choque tremendo entre la Sí. austeridad y la propiedad privada, ¿no? Entonces, eso es lo que habíamos visto, pero imagínate nada más que ahora, como te había comentado, regresamos al aula de clases. ¿Y si me escuchas, ilustre? ¿Si me escuchas? Pero se llama la imagen. Sí, fíjate que aquí mi compu me está diciendo que tienes Sí, me parece que tu internet está un poco bajo, ilustre. le está fallando. Sí. Mm, Ah, lo que te déjeme. recomiendo, sí, lo que te recomiendo es que entres a www.faz, con T al último, .com, para que tú puedas ver ahí tu nivel de internet. Ahí puedes checarlo en esa página, faz.com. Aquí, mira, para ver cuánto tienes de internet, para que lo puedas checar y pues revisar realmente cuánto. Yo tengo ahorita, Ok. bueno, aquí está, etcétera. Pero sí, ¿me escuchas? Sí lo escucho. Ok. Lo que si gustas hacer, no pongas tu cámara para que puedas tener toda la. Y lo escucho mejor, ¿verdad? Sí,
Bueno, ahí ya te ves bien, bien, sigo platicando. Bien, entonces ya en el segundo tema que vamos a abordar hoy, vamos a ver a dos autores. ¿Ya me escuchas bien, Ilustre? Sí, lo escucho. Ok, bien. Entonces, imagínate nada más que regresamos ya al aula de clases y así es y así está pasando. Y resulta que se juntan los profesores en la sala de maestros, que es como la sala de combate, ¿no? Entre varias posturas. Y resulta que se escucha a un profesor en esa reunión típica que dice, es que no comprendo a estos jóvenes. Se me hace que no quieren aprender o son tontos. Ese es el argumento, un poco exacerbado, pero así lo dice. Entonces, ¿cuál es el papel de un sociólogo? Preguntarse qué, comentar exactamente lo siguiente. Espérame tantito. ¿Puede ser posible que su ser social, la sociedad, el aspecto donde esté, está influyendo de forma negativa en su aprendizaje? Es decir, la pobreza, el hambre, el factor económico, la inseguridad, etcétera. Todo eso es precisamente lo que se pregunta un sociólogo enfocado en el ámbito educativo. No ver al individuo aislado, sino ver un individuo que influye lo social en él, la forma de comportamiento y la forma como puede llevar a cabo sus acciones. Eso, al final de cuentas, ilustre, es lo que debemos de comprender a través de lo que comentó el profesor Leandro Azuara. Un concepto holístico, es decir, de lo general, ver al sujeto, dónde está situado y hacia dónde quiere ir. Si uno juzga nada más al alumno en decir, es que este alumno es tonto, espérame, a lo mejor no ha dormido, a lo mejor no hay luz en su casa, a lo mejor vive diferentes conflictos. Eso es lo que debe hacer un sociólogo, comprender Ujú. realmente cómo están las circunstancias. ¿Quieres comentar algo, Ilustre? No, no, no. Le estaba yo diciendo que sí, que tiene razón. Ok, muy bien. Voy a proyectar aquí, si puedes ver mi presentación. Sí, Perfecto. sí, Ahora, sí, sí la veo. si quieres, conecta tu cámara, a ver si ya en miniatura ya te puedes, me puedes seguir bien. Ahora sí, me parece que ahí vamos, ¿no? Sí, creo que sí, también quité el internet de mi teléfono. Ok, muy bien, sí, hay que buscar ciertos artilugios con esto. A todos nos falla, ¿eh? A mí me ha fallado también con alumnos del doctorado y se Sí, ve sí, sí, sí. difícil. Muy bien, entonces recuerda esto, eh, cuando precisamente estemos en un aula de clases, oh, eso debe de ser parte también del regreso, eso fue también parte de lo que se le ha dicho a la propia Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, que no tiene un diagnóstico claro cómo regresa a los jóvenes o los que no regresaron, por qué no regresaron al aula, cuáles son las circunstancias y por qué muchos no están adquiriendo el aprendizaje. No que uno sea tonto, simplemente influye lo social en nosotros, hasta el clima puede influir, ¿no? Entonces, eso es importante no perderlo de vista en el concepto de ver de la forma deductiva, de lo general a lo particular, qué es lo que está pasando. Por ahí te puse un texto más adelante ilustre sobre Víctor Alejandro Paya. Víctor Alejandro Paya es un antropólogo de la FESA Catlán. Yo tuve la oportunidad de dialogar con él. Él publicó varios textos muy interesantes. Él dio una aportación muy relevante al aspecto de la sociología. Por ejemplo, él tiene un libro que se llama El don y la palabra, el mensaje póstume del suicida en el Estado de México, porque como decía Emilio Durkheim, el sociólogo francés, al final de cuentas, uno cuando toma una decisión fatal de ese modo, no actúa solo, actúa con base a un peso cultural. Imagínate nada Sí, más cuántas personas no se quitan la vida por ello. ¿Por qué? No tienen a lo mejor trabajo, la expectativa social es tan alta que dices tú, por Dios, no lo puedo lograr. Y eso también, así como la sociedad libera al sujeto, también la sociedad puede privatizar al sujeto y lo puede empezar a exiliar de esa forma. Entonces, ese es el dualismo. Acuérdate que el dualismo significa materia y forma,
el concepto de la propia sociedad. La sociedad tiene ese afán de socializarnos, pero a la vez también nos puede provocar un disgusto tremendo, ¿no? Eso es la cuestión, y no hay que perder de vista, apreciable estudiante, que en el modelo capitalista que vivimos es un modelo vertical. Todos quieren llegar arriba, ¿no? Todos quieren llegar arriba. Claro está que hay modos de llegar arriba. Por ejemplo, tú a través del estudio se convierte en un aspecto sagrado. ¿Te acuerdas que habíamos visto el simbolismo en la sociedad? Pues bien, Ujú. Víctor Alejandro Paya en El Don y la Palabra describe eso, pero no te dejé ese libro. Te dejé el libro que se llama precisamente la figura de la mujer en las prisiones. Tú lo vas a revisar, un estudio sociológico, antropológico. Te va a revisar el tatuaje en el cuerpo, ¿no? ¿Por qué se ponen tatuajes las mujeres en prisiones, ¿no? Es un simbolismo. Exactamente, es una forma también como de adquirir algo que no puedes tener, pero al menos lo tienes en el cuerpo. Por lo tanto, ¿qué significa esto? El cuerpo también es una metáfora, el cuerpo es un relato por el cual se da a conocer puntos importantes. Un ejemplo, imagínate nada más que un grupo de jóvenes en tu escuela, tú que eres directora de una institución educativa, de un día a otro los jóvenes empiezan a traer aretes, se empiezan a hacer tatuajes, andan como tipo banda, etcétera. Y uno pensaría del punto de vista particular, ah, mira qué rebeldes son, no estudian, qué pasa con ellos? Ahora bien, tú como socióloga de la educación te vas a preguntar, ¿dónde adquirieron esas ideas? ¿Dónde lo vieron? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Y en qué momento lo aprendieron? ¿No? Eso es importante no perderlo de vista. A raíz Sí, de es muy ese, diferente, ¿no? por supuesto, es, por ejemplo, tú vas en una calle y miras que está pintada las paredes, ¿no? Hay grafitis, hay dibujos, y mucha gente va a decir, ah, qué horrible, se ve horrible. Pero un sociólogo de la educación se va a preguntar, ¿qué quieren dar a conocer esta gente que hizo estas palabras? ¿Qué significa esto? ¿Qué simbolismo? ¿Será un código social? Claro que sí. ¿Cómo lo podemos leer? ¿No? Eso es importante, ¿no? Eso es lo que estudia un sociólogo de la educación. ¿Te das cuenta que es importante esta materia? Por supuesto que sí, ¿no? Para Mucho. entender. Así es, ilustre. ¿Tienes algún comentario? No digo que sí cambia la perspectiva, ¿no? De una crítica quizá malintencionada a un análisis. Sí, por supuesto. Lo que se trata, yo lo que te había comentado inclusive es que dejemos un lado la embarcación, puedo hablar de un lenguaje marítimo, podemos dejar la embarcación del sentido común y abordar el barco de la epistemología, es decir, no suponer, todo el mundo supone, ¿no? A veces también uno da coraje porque dice, ah, es que me aconsejó esto, me dijo esto y esto debo de hacer. Espérame, hay que apelar un poco a la ciencia, al menos tenemos certeza de lo que vamos a hacer es correcto y hacia dónde queremos ir. Todo el mundo hace su posición. Por lo tanto, tú como pedagoga, aparte de analizar y diseñar el tema curricular de una escuela, debes de dar también pautas de solución y también de intervención para arreglar algunos problemas sociales. Por ejemplo, tú, ya lo habíamos platicado, este profesor que dice que los alumnos son tontos, es que no aprenden. Espérame, profesor, apliquemos la sociología. ¿De dónde son tus estudiantes? ¿Comieron el día de hoy? ¿No tendrán problemas en la casa? ¿No será caso que hagamos un taller para la reflexión? Sin fin de cosas, ¿no? Pueden ayudar para comprender este punto. Bien, eso es lo que habíamos visto del modelo idealista, ¿te acuerdas? Yo creo que el modelo idealista, preguntarnos qué hay dentro del sujeto, así que hay dentro de la casa, ¿no? El modelo realista es, bueno, es una casa, ¿no? Esa es una casa, no es un Ajá, caballo, ¿no? Y el modelo idealista se va a sí. preguntar, bueno, ¿cuál es el contenido de la casa, ¿no? ¿Qué hay dentro de la casa? Entonces, eso precisamente lo que debemos de hacer, ilustre, en el concepto de la misma sociología, preguntarnos qué hay dentro del sujeto, por qué actúa de esa forma. Por ejemplo, los Mara Salvatrucha en El Salvador, este grupo fuertísimo que tiene jerarquías muy vertical, andan tatuados, que es también una parte sagrada del código de ese grupo, y uno dice, ah, es que
Es que son unos malvados, unos asesinos, sí, pero ¿cómo nacieron? Uno no nace malvado, uno adquiere cierta maldad en el ambiente donde estés. Por lo tanto, eso es importante no perderlo de vista, ¿no? Entonces, cuando tú leas el texto de las mujeres que se hacen tatuajes en las prisiones, te darás cuenta que al final de cuentas, cada código, cada descripción que ves en una pared o en el cuerpo significa algo, tiene una Algo. interpretación, ¿no? Muy bien, ahora entremos en materia ya con nuestra segunda semana. Nuevamente vamos a ir viendo la introducción a la sociología, dos profesores españoles, dos sociólogos, dos que nos dan pautas para ir comprendiendo el concepto precisamente de lo que es la misma sociología. Tenemos al profesor Diego y a la profesora María Eugenia. Y vamos a ver qué nos dice en este texto y a partir de esto, pues vamos a ir reflexionando. Antes de entrar en este meollo, en este arché, recuerda que la palabra arché significa en griego origen, arché. Antes de entrar a este concepto del arché, me gustaría citar a Marx, Carlos Marx, que, pues bueno, bueno, hubo por ahí un filósofo llamado Paul Riquet. Paul Riquet es un filósofo francés, Paul Riquet, donde él describía a tres pensadores como filósofos de la sospecha, así le llamó Paul Riquet. Uno de ellos fue Freud, con el descubrimiento del inconsciente. Otro de ellos fue Federico Nietzsche, con el origen de la tragedia. Y otro fue el propio Carlos Marx con el Capital, ¿no? Entonces, este filósofo sociólogo de la sospecha llamado Carlos Marx nos brinda una pauta muy interesante. Antes de Carlos Marx, se pensaba que el individuo actuaba de forma solitaria, ¿no? Es decir, imagínate nada más que le hemos visto ya lamentablemente grupos terroristas, ¿no? Este grupo, el grupo ISIS, el grupo radical del Islam, ¿no? Que está ya prácticamente en Oriente, ha habido terroristas, etcétera. Y uno piensa, bueno, este no actuó solo, tuvo detrás de sí mismo una ideología, un pensar, una promesa. ¿Qué dice, por ejemplo, el Islam? Que si tú mueres por Mahoma, por Alá, tendrás 100 mujeres vírgenes en el cielo, en el paraíso. Entonces, si tú te quitas la vida explotándote y matando a un buen de gente, vas a tener un premio. Como puedes ver, muy bien comentan estos autores, se le llama el mundo mágico. Así se le llama en sociología este tipo de pensamiento, mundo mágico, en creer precisamente que quitarte la vida y quitar la vida a los demás es como un proceso de santificación, ¿no? Para el mundo islámico. Por lo tanto, antes de Carlos Marx se pensaba que el individuo actuaba de forma totalmente aislada, pero ahora con Carlos Marx sabemos que, como muy bien dijo Carlos Marx, el ser social determina quiénes somos nosotros. No en su totalidad, por supuesto que no. Imagínate nada más un ejemplo. Alguien puede nacer en una cuna muy pobre, de escasos recursos, en decir, bueno, ya está determinado. Pues no, puede seguir adelante, puede estudiar, puede dedicarse a un trabajo, tanto el oficio, la profesión, y puede cambiar eso. Es decir, a eso le llamamos cambio de la superestructura, así le llamó Carlos Marx. La superestructura es que las mismas sociedades están dentro de categorías, pobres, ricos, etcétera, toda esa superestructura. ¿Quién carga a quién? ¿No? Esa es la pregunta, ¿quién carga a quién? ¿No? Entonces, lo que dijo Carlos Marx junto con Federico Engels del siglo XIX es que los pobres están cargando a los ricos, ¿no? Entonces, eso, lo que comentó Carlos Marx es que para comprender lo social hay que profundizar un poco en la parte histórica. Por lo tanto, Carlos Marx dividió la historia, como lo hizo Augusto Comte, en varias partes. Por un lado, lo dividió en la parte de la esclavitud. Por ejemplo, vemos una de las maravillas del mundo antiguo y mundo también moderno, una de las 7 maravillas del mundo, que es la pirámide de Keops en Egipto, ¿no? Una Ujú. gran pirámide enorme, y pues la gente quiere tocarla, no es el turismo allá en Egipto.
Pero uno se pregunta, bueno, ¿cómo se construyó esta pirámide? Fueron esclavos, ¿no? Fueron gente que murieron ahí construyendo esta pirámide, ¿no? Sabemos ahora por los relatos de la Torá judía en el Éxodo, en el libro del Éxodo de la Torá, que fueron prácticamente muchos semitas, algunos esclavos sumerios, etcétera, que tuvieron ahí, construyeron estas pirámides. Esa es la época de la esclavitud que decía Carlos Marx. Una vez terminando la época de la esclavitud, viene la época del feudalismo. Es decir, tú trabajas mis tierras, yo te tengo pues, que dar un poco de dinero, si en caso. Un claro ejemplo lo tenemos en la época del porfiriato aquí en México. Recuerda que Porfirio Díaz prácticamente tuvo pues más de 30 años en el poder a partir del siglo XX. Y aquí surgió lo que se va a llamar la caja de raya, muy sonada, muy analizada, muy descriptiva. Aquí hubo feudalismo en México, claro que sí. Es decir, hacendados que tenían tierra, tú trabajas todo el día en las cañas, sembrando maíz, en las minas, y al final te pagaban una miseria, pero como pedías prestado, tenías que pagar y al final te quedabas sin nada, ¿no? Sin nada de dinero. Te quedabas totalmente así. Qué curioso, tiene mucha similitud. Ahora voy a la caja de raya. Impresionante. Bien, ese es el periodo feudal. Luego pasamos al proceso de lo que se va a llamar de la época feudal al periodo capitalista, dice Carlos Marx. Si le echamos un vistazo al periodo capitalista, pues estamos en este tiempo todos, ¿no? Donde si no tienes, no te preocupes, se ha inventado el préstamo, el banco te presta, pero uno termina pagando un poco más como Electra, ¿no? La tienda Electra, uno termina pagando el triple, ¿no? Lo que era, ¿no? Y uno puede decir, bueno, profesor, pero yo no lo puedo tener, no puedo tener una motocicleta en este momento para mi negocio. Te cuesta, por ejemplo, no sé, unos 17, pero terminas pagando 30,000. Eso es precisamente el auge del capital, que así se llamó el libro que escribió el propio Carlos Marx, que un servidor lo ha leído, lo revisó en el posgrado en filosofía, El Capital, y el Capital dice algo muy interesante, Carlos Marx, el capital, el capitalismo se alimenta de la sangre. Recuerda que la sangre para los judíos, Carlos Marx fue judío, es sagrado porque está el alma. Por eso los judíos no se hacen transfusión de sangre ni comen sangre. Imagínate unos tacos de moronga, ¿no? Menos, totalmente, ¿no? Entonces, eso fue precisamente lo que dijo Carlos Marx. Después del capital viene el socialismo, ¿no? Un mundo donde no exista la propiedad privada, donde todos somos iguales, pues no es así. Yo creo que Marx se equivocó. ¿Qué nos dicen los autores Diego y María Eugenia? Que lo que estudia la sociología no es la igualdad, sino la diferencia. No es lo mismo, ojo, no se te olvide esto, no es lo mismo que en México ser hombre o mujer o niño. Son circunstancias muy distintas por el cual se debe de abordar una comprensión general. Basta decir, es que somos lo mismo ontológicamente, claro, porque somos seres humanos, ¿no? Morimos, sentimos, amamos, deseamos, etcétera. Pero en la forma de conducirnos somos muy distintos. Ahora bien, si analizamos el papel de la mujer en México, pues está sufriendo la mujer, ve todo lo que está pasando, mujeres desaparecidas, mujeres. Por lo tanto, un sociólogo que va a decir, hay un problema grave moralmente, ¿no? Déjame prender tantita la luz, permítanme tantito. Muy bien, ilustre, ya me estaba quedando un poco en la oscuridad, ¿no? En la En la penumbra. oscuridad. ¿Tienes algún comentario de Carlos Marx? No, de Diego y de María Eugenia. Me dijo que ellos decían que la sociología no estudia, ¿qué? Sí. Lo que dice estos autores es que la misma sociología no estudia la igualdad, sino la diferencia del sujeto, Ujú. ¿no? Tenemos una igualdad ontológica, claro, somos seres humanos, no va a salir alguien que diga, yo soy un robot, yo soy un extraterrestre, ¿no? Nadie va a salir así diciendo, todos tenemos esa condición, somos humanos.
Al final de cuentas vamos a morir. Es decir, ahí hay una igualdad ontológica, pero en un aula de clases, por ejemplo, en una clase de civismo, en una clase de educación donde tienes a 30 alumnos a tu cargo, los vas a ver, los vas a observar y te vas a preguntar, pues bueno, lo que convierte en un salón de clase es la gran diversidad de ideas, de preferencias, de deseos, de costumbres, de tradiciones. ¿Qué debe de hacer un docente? Mantener esa armonía de la gran diferencia que existe. Podemos tener a un judío al lado, podemos tener a un musulmán, a un cristiano, etcétera, ¿no? A eso, no, a eso comenta precisamente el concepto de estos autores. Pues bien, una vez que Carlos Marx publica El Capital, publica La Sagrada Familia, publica el Manifiesto Comunista, se va gestando una idea en América Latina que más adelante lo vamos a ver de forma un poco, se puede decir, general. ¿Por qué? Porque uno pudiera hacer la deducción en decir, bueno, la educación es igual para todos. Pues no es verdad. Ya el autor que nos comentó eso fue Paulo Freire, que él, curioso, tuvo con un grupo de cañeros allá en Brasil, gente que cortaba caña, trabajaba en una hacendado, ¿te acuerdas que habíamos visto ya el feudalismo? Trabajaba Ujú. como hacendados, pero curioso, la gente que trabajaba ahí, los campesinos, pensaban que el mundo era así, pensaban que todos sufrían como ellos, pensaban que todos comían lo mismo. Cuando Pablo Freire les empezó a enseñar, levantaron una revolución, exigieron derechos. A eso precisamente se le llama en sociología una revolución de la estructura social, dar la vuelta a todo esto, ¿no? Una diferente óptica, ¿no? La revolución de la estructura social. Bueno, lo que ocasionó es que a Paulo Freire lo desterraron de Brasil, tuvo que ir a Estados Unidos, estuvo por allá, imagínate, si no lo hubieran matado. ¿Por qué razón? Porque la educación siempre será un vehículo de revolución. El que se educa siempre genera en su vida una revolución personal. Eso sin duda. Entonces, Freire nos dijo, hay dos tipos de educación que no es para todos. Una es una educación para obedecer y la otra es una educación para mandar. Tú analiza qué tipo de educación has recibido actualmente. La educación para mandar no debería de ser eso, debería ser la tercera propuesta que hace Freire, una educación como práctica de la libertad. Entonces, entonces uno se puede preguntar, oiga, profesor, las escuelas que están en un área rural, las escuelas que están en una área a lo mejor, se puede decir, urbana, ¿qué tipo de educación nos enseñan para obedecer, profesor? ¿Qué tipo de currículo escolar? Eso es lo que estudia la sociología, precisamente lo que hizo Freire. Darnos cuenta precisamente, espérame, yo soy un intelectual, no me digas esto, ¿cómo? Por Dios. Así es como se forma. Por tanto, eso es lo que vamos a ir ahondando, como puedes ver, es un tema rico, debatido y profundo. Bien, ¿quieres comentar algo? No, ya había yo leído un poco de Freire. De Ay, hecho, es él fue el que hizo sus campañas ay, ¿cómo le llaman cuando? alfabetización. De alfabetización, ajá. Sí, Y sí, sí, sí sabía que él había revolucionado todo porque sí estaban en una ignorancia total y él les llegó como que a iluminar, ¿no? Todo y se dieron cuenta de cómo estaban viviendo realmente. en efecto, es doloroso. Uno de Ujú. los grandes flagelos de la sociedad es la pobreza. La pregunta es, ¿de dónde proviene la pobreza? ¿Quién lo provoca? ¿Por qué en el mundo hay más ricos y más pobres? ¿No? El que tiene más tiene mucho más, ¿no? Mucho más. Y uno se pregunta, bueno, trabajo todo el día, imagínate nada más, ¿no? Una persona que trabaja en una fábrica, se levanta temprano a las 5 de la mañana, toma la combi, se va a Toreo, se va hasta Indios Verdes, ¿no? Ahí,
y se va a toreo y trabaja. Todos los días es la misma rutina y gana 800 a la semana. El trabajo es duro. Entonces, ¿qué tipo de posibilidad tendrá esta persona de poder reflexionar su propia vida? ¿No? Porque cuando uno empieza a pensar su condición personal, cuando uno empieza a darse cuenta dónde está parado, es el momento de cambiar. La educación, recuerda, dijo Freire, muy bien lo comenta, no cambia el mundo, cambia al sujeto, cambia a la persona, en especial a ti misma, no al mundo, ojo, no, 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 cambia a la persona. Y ese es un factor de revolución. Por ello siempre se ha debatido entre no solamente Freire, está Ivan Illich con su concepción de la escuela muerto, estos son los, se les llama los socialistas utópicos, así se le llama, los socialistas utópicos, propio Ivan Illich, con el concepto de la escuela muerto, y precisamente esa concepción, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es el papel de la educación en el ámbito social? ¿Es para transformación o es para reproducir simplemente obreros para el trabajo, ¿no? Ese es el gran debate que tenemos. Y eso es lo que tú debes de reflexionar como pedagoga, ¿no? Eso es lo que se debe hacer, siempre un pensamiento crítico. Al final de cuentas vivimos a través de un currículo oculto, ¿no? Una cosa es lo que te digan que debes de hacer y otra cosa es lo que tú lleves a cabo. Ese es el currículo oculto, ¿no? Ilustre. Sí. Bien, espero no, no esté indicando un exceso de aspectos negativos, ¿no? Ilustre, simplemente son conceptos generales. No, no, al contrario. Yo tenía la idea de que la sociología solamente analizaba a la sociedad en lo general. Sí. ¿Cómo decirlo en lo general? Que no entraba tan profundamente en el individuo, en cómo es su vida desde la familia, por ejemplo, Sí, y desde la escuela, que es como que es a partir de la familia, después es la escuela, ¿no? La segunda sociedad en la que nos desarrollamos y de ahí para adelante, ¿no? Eh, y siempre he pensado que la educación es un modo de vivir mejor como persona. Sí, como lo decía, no cambia el mundo, cambia la persona totalmente. El hecho de pensar, de leer, de, y te hace pensar diferente muchas cosas. El conocimiento que vas adquiriendo, por ejemplo, ahorita todo lo que usted me está diciendo, es definitivamente algo que cambia mi forma, mía, muy personal, de pensar sobre la sociología. totalmente. El argumento que dices, eso era la sociología en sus etapas primarias, que analizaba lo general, lo deductivo, ¿no? Como tú dices, ¿no? Ujú. Todo lo general. Pero al final de cuentas, ¿quién hace la sociedad? Los individuos. Cada uno, Pepe, Pedro, Luis, individuos particulares, ¿no? Hacen sociedades. Por lo tanto, la propuesta de la sociología en esta época moderna es que se debe también estudiar al sujeto individual. ¿Dónde está parado? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Cuáles son sus sueños, sus etapas? ¿Y qué tipo de grupos secundarios realiza dentro del factor social? Y eso debemos de entender porque al final de cuentas una escuela es una sociedad. Un salón de clase es una pequeña sociedad. Ve, observa. Cuando tú tienes tus grupos de estudiantes, grupos grandes o pequeños, forman pequeños grupos. Ah, se van con los populares, se van con los más inteligentes, pequeños grupos. Así está Ujú. hecha la sociedad. Estamos constituidos por grupos, por tribus, se podría decir en lenguaje muy primitivo. ¿Te acuerdas que la sociología empezó a estudiar los grupos, ¿no? Bueno, no tanto a los neandertales, sino a los Homo sapiens, ¿no? La forma de constitución, de cómo va organizándose, cuáles son sus postulados, sus signos, su simbolismo, etcétera. Pero sí, yo creo que ahora podemos estar ya de acuerdo que la sociología, en efecto, estudia lo social general, pero también aspectos particulares, como es el sujeto. Sí, totalmente de acuerdo. Excelente, ilustre, me da gusto que yo creo que vamos viendo, yo creo que nos está pasando como este filósofo llamado es el propio Diógenes, llamado el perro,
del siglo IV antes de Cristo, el periodo helenístico, que andaba en pleno día con una lámpara alumbrando, ¿no? Preguntándose dónde está el hombre. Yo creo que necesitamos esa lámpara de Diógenes para alumbrar nuestro caminar. Podemos caernos de cabeza, ¿no? Sí, sí, realmente, porque, por ejemplo, uno puede ya sea desperdiciar a las personas o motivarlas, ¿no? En este caso, y es lo que influye, decía, tú como sujeto influyes en la sociedad y la sociedad influye en ti, ¿no? Y, y digo, es a lo mejor malo hablar sobre de uno, pero yo, por ejemplo, trato de motivar a mis hijos para que ellos estudien, para que ellos busquen hacer más cosas, adquirir más conocimiento, para que tengan una mente diferente a otras personas, ¿no? Que vean el mundo y la vida de otra manera y que puedan lograr más cosas. Como lo decía un principio, nuestra sociedad es ir hacia arriba, ¿no? Y creo que nadie quiere estar abajo, ¿no? Entre más sabes, más tu pensamiento es más liberador, más te gusta analizar más las cosas y te preguntas más cosas y eso es lo que te ayuda a aprender, porque te preguntas y te tienes que contestar, ¿no? Te generas esas dudas y eso es lo que va haciendo que adquieras ese conocimiento. Por eso le digo que yo a mis hijos les digo, si yo puedo ahorita, a esta edad, ustedes también, ¿no? Ustedes también que están en una edad donde pueden hacer todo lo que ustedes quieran y pueden lograr todo lo que ustedes quieran, pero hay una contraparte. Eh, por ejemplo, su papá, ¿no? Es de los que dicen, pues ya pónganse a trabajar porque ya están grandes. Entonces, no los motiva a querer seguir conociendo y quiere que se estanquen en un solo lugar, ¿no? Que es el trabajo y el trabajo es dignificante también, pero siempre y cuando tengas una amplitud de conocimientos, ¿no? Donde vaya, no llegues con alguien y siempre aprendes de todos, pero que no te agarren como ahorita a mí, ¿no? Que me agarra usted en curva, porque yo lo escucho como habla de fechas, de, de filósofos, y los dice así como si los estuviera leyendo, ¿no? En una, o sea, la verdad es admirable, ¿no? Tener esa memoria y todo ese conocimiento que usted ya trae. Sí, en efecto, apreciable, ilustre. Pues mira, esto se logra con el esfuerzo. Totalmente sabemos muy bien que todo caminar requiere también de empeño, de dedicación y también tener fe, ¿no? Yo creo que la fe no solamente es un aspecto hacia un ser supremo, yo pues yo respeto tus creencias, pero también la fe en uno mismo, ¿no? En saber y ir transformando nuestra vida. Sí, tienes toda la razón. Ujú. Fíjate que me hiciste recordar a un filósofo, también sociólogo del siglo V antes de Cristo, llamado Sócrates. Sócrates decía, examina tu propia vida, ¿no? Hay que hacer exámenes a nuestra propia vida, cómo estamos, hacia dónde queremos ir, pero ahora sí, por ejemplo, tocando el factor social de los jóvenes. Es otra comunidad. Los jóvenes también pertenecen a otra comunidad. No es lo mismo estudiar a un adulto que un grupo de jóvenes o un grupo de niños. Son totalmente distintos el estudio. Un joven también se enfrenta a contradicciones. Imagínate nada más. Al joven Pepe, ¿no? Ahí en la escuela, va y la maestra le dice, oye, qué inteligente eres, Pepe, sigue estudiando, vas a ver, vas a lograr ser un gran profesionista. Y va a la casa y y su mamá y su padre le dicen, no sabes nada, eres un tonto. Entonces eso genera contradicciones, porque ¿qué tipo de argumento me están diciendo y esto? Y uno termina confundido. Sí, mira, yo creo que el papel tuyo también, tu rol de madre, pues debe de dar también ciertos cobijos y también pues meter la inquietud por buscar lo mejor. Si se quieren dedicar a un oficio, bienvenido al oficio, pero también si se quieren dedicar a una profesión, pues es un camino de mucho trabajo, de dedicación, ¿no?
y sobre todo de estrategia y metodología. Bien ilustre ya para que vayamos terminando ya, porque el tiempo se va también para ir respetando tu, pero Así. ahorita vamos un momento, yo creo que 8:15 nos vamos para complementar, porque estamos un poco, eh, fíjate que una vez comentó Octavio Paz. ¿Recuerdas que Octavio Paz por ahí tiene libros, Las Máscaras Mexicanas, El Laberinto de la Soledad? Llegó a decir que llegamos tarde a la historia, ¿no? Yo creo que llegamos tarde a la clase, ¿no? Aquí A la clase. totalmente. Bien, entonces vamos ahí ya, yo creo que ya estamos haciendo puntos concretos, que al final le cuenta un joven, una señorita, un joven, niños, adultos. La forma de abordar su estudio es totalmente distinta. Una persona adulta de 40 años, de 50, tiene intereses, decisiones, placeres, apetitos muy distintos a un joven de 15 o a un niño de 8 años en una institución educativa. Por lo tanto, no se te olvide esto: cuando veas una gran dificultad en un aula de clases, en una escuela, trate de dar propuesta en preguntarte, bueno, ¿por qué el joven es violento? Ya habíamos visto el concepto de la imitación. Hubo por ahí ya murió lamentablemente, murió en junio del 2021, un canadiense llamado Albert Bandura. Tú como pedagoga lo debes de conocer muy bien. Él fue el creador del cognitivismo social. Albert Bandura decía que también la parte social genera una imitación en nosotros mismos. Un ejemplo, imagina nada más que Pedrito es violento en clase, le jala el cabello a sus compañeras, anda golpeando a sus compañeros, no hace caso, y la maestra lo reprende, ¿no? Y tú como directora llegas y pregunta, bueno, ¿qué está pasando aquí? Es que Pedrito es violento. Bueno, ¿qué nos dice la sociología? Bueno, hay que ver en él también, desde lo particular a lo general, de dónde adquirió esa conducta. Ah, el papá es así, ¿no? Entonces, ir tratando precisamente, no todo es accidental. Adquirimos personalidades con base en la imitación. Yo veo al vecino, veo a lo social, adquiero a veces cosas negativas, ¿no? Y eso lo llevo al ámbito escolar. Bien, entonces no se te olvide esto, el concepto del cognitivismo social, muy utilizado en el ambiente de la sociología. Bien, el profesor Peter ya murió también. Él nace en Austria. También en Austria nació también otro gran pensador llamado Wittgenstein, un filósofo. También hizo aportes a la sociedad, llamado Wittgenstein. Él decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Entonces, abusado con eso. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si mi lenguaje es limitado, también mi mundo será limitado. Entonces, lo que decía Wittgenstein. Pues bien, Peter fue luterano, un gran sociólogo, y fíjate lo que nos dice él. Yo creo que nos responde a las preguntas que ya hemos hecho. Dice, ver lo general en lo particular. ¿Qué es lo particular? Juan, Anita, Beatriz, Cindia en tu caso, esos son los aspectos particulares, ver en ellos lo general, de dónde venimos. Influye, claro, a veces es tan rico México que influye solamente pasé una calle y otro tipo de conducta. Acabo de pasar un barrio, otro tipo de caracteres, ¿no? Eso es precisamente lo que ahora actualmente estamos viendo. Tú lo viste. Ahora, el Viernes Santo de Semana Santa, vimos un folclore digno de estudio sociológico. ¿Qué pasó en Iztapalapa? Volvió a retomarse, ¿no? La pasión, yo estaba por ahí viendo algunos también videos sobre Puebla, sobre San Luis Potosí, etcétera. Todo eso es un parte de un ritual de identidad personal. Por ello, eso es importante, identidad. Recuerda que la palabra identidad viene del latín, que significa idem. Lo que se repite siempre lo mismo, es lo que significa identidad. Lo que se repite siempre lo mismo. Ah, oye, profesor, entonces yo siempre me repito a mí mismo. Sí, todos los días nos estamos repitiendo a nosotros mismos. Ojalá que no nos aburramos de nosotros mismos, profesor. No soy popular, no soy popular, ¿no? A veces nos aburrimos a nosotros mismos, ¿no? Es lo que decía Pinter.
ver, Peter, ver en lo general en los aspectos particulares, ¿no? No hay que perder de vista esto. Y ya para ir finalizando, lo que te decía, no es lo mismo. Ya lo hemos ya platicado, no es lo mismo. Ah, es que, profesor, es lo mismo un joven, un adulto. No, no es lo mismo. No es lo mismo tampoco una mujer que un hombre. No es lo mismo. Por eso el discurso que se ha hecho en temas también de feministas es que queremos ser como los hombres. No se puede ser. Yo no puedo ser como una mujer. No es lo mismo. Por lo tanto, enfocarse y precisamente cuidar lo que es la naturaleza femenina, lo que es la naturaleza masculina, es la forma cómo podemos ir comprendiendo cómo estamos constituidos y hacia dónde queremos ir como sociedad. Si tú me preguntas, oye, profesor, ¿podemos hacer una predicción social? Bueno, en primer término, yo no soy Walter Rizzo, ¿no? Ya de hecho, ya ves que murió Walter Rizzo con las cartas, te digo el futuro, te digo el pasado. Bueno, es más interesante el pasado que el futuro, ¿no? No, entonces, pues sí, pero a veces todo lo contrario, el pasado es un poco aburrido porque ya sabes qué pasó, ¿no? Ya, Diferente a lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? Seré rico, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué predicción hago? Bueno, yo como filósofo te puedo decir que ahora estamos viendo una inmoralidad, hay escasez de valores en lo social, hay mucha escasez. Por lo tanto, ¿cuál es el papel educativo? ¿Qué debemos de hacer? Cambiar el currículo escolar, es decir, que haya materias de valores, de moralidad, de ética, de filosofía, de sociología. Un alumno puede, claro, puede estudiar la sociología. ¿Por qué? Porque no estamos determinados, no se te olvide esto. Yo no estoy de acuerdo con los calvinistas, con Juan Calvino del siglo XVII, ni con Martín Lutero del siglo XVI de nuestra era. Yo no estoy de acuerdo con ellos. Ellos decían que uno estaba determinado. Eso es mentira. Si uno nace en un ambiente pobre, que es lo común lamentablemente en México, uno dice, es que me voy a quedar así. No, no te puedes quedar así. ¿Lo puedes cambiar? Claro que sí, claro que sí. No, no es lo mismo. No se te olvide esto. Bien, ya para ir no es lo finalizando, mismo. no es lo mismo, exactamente. Suena como, me caigo de risa, ¿no? Ese programa no suena así, ¿no? Un programa televisivo, no es lo mismo. Suena algo así, no lo es. Bien, aquí también, eh, eso yo te había dicho, con esta frase ya finalizamos. Eh, lo que se pretende es que nos equivoquemos un poco menos. Eso es el plan. Pero cuando nos precipitamos en la argumentación, cuando siempre y en todo momento estamos especulando, vamos a caer más en errores. Por ello, la ciencia ayuda a argumentar correctamente, sobre todo diagnosticar adecuadamente todas aquellas cosas que nos pasan o que le pasa al ambiente educativo. Las cosas no son lo que parecen, hay que ver un poco más, ¿no? Entonces, ya para ir finalizando, sabes que te había, bueno, creo que ya te lo platiqué, de un libro de George Orwell, el libro se llama así, George Orwell, el libro se llama 1984, suena como Apocalipsis, ¿no? 1984 de George Orwell. Es una película, de hecho te lo recomiendo que lo veas, está en YouTube, es una película sombría, pero reflexiva. No sé si te acuerdas tú ese programa televisivo que estuvo en Televisa, Big Brother, ¿no? No sé si te acuerdas, ¿no? Sí, Big Brother, pues tú estabas mirando qué hacía las 24 horas los habitantes de esa casa. Pues bien, lo tomaron de ese libro de 1984. Ahí se habla sobre el panóptico. Recuerda que el panóptico se tomó, panóptico, se tomó de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham fue un filósofo inglés del siglo XX, fue padrino del gigante también llamado John Stuart Mill. John Stuart Mill fue ahijado de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham hizo una, una prisión, pero de forma casi redonda. En medio estaba una torre que todo el día te estaba vigilando.
todo el día, las 24 horas. Dime tú qué reality actualmente no existe. Hay mucho reality que te están grabando, ¿no? Que, espérame, no me grabo. Lo tomaron de Jeremy y lo retoma muy bien George Orwell en 1984, que se le va a llamar el gran hermano, el que te vigila, el que te castiga, ¿no? Y ahí venía una frase, curiosamente, de George Orwell, que decía, la ignorancia es la felicidad, ¿no? Yo creo que entre más vamos conociendo Ilustre, lo que nos genera más angustia, ¿no? Y sufrimos más, Sí, me parece, ¿no? sí, Sí, totalmente. totalmente. Bien, entonces la utilidad de la sociología en aspectos prácticos de nuestra vida es que no vayamos por la vida equivocándonos mucho, sino comprender muy bien de dónde venimos, la etnia, la cultura, nuestras tradiciones, nuestras creencias y cómo lo podemos hacer. Yo, por ejemplo, puedo ir a vivir a Inglaterra, pero siempre seré José, siempre seré el oaxaqueño. Soy de Oaxaca, siempre seré oaxaqueño. Eso es parte de mí. Eso es lo que precisamente te da la misma sociología. Yo creo que es sustancial e importante en nuestra vida. Bien, ya para irnos despidiendo, quiero escuchar tu comentario, Luz. ¿No? Pues como terminando con esta última frase de la ignorancia es la felicidad, definitivamente muchos prefieren quedarse así, muchos. Y yo sí soy una persona un poco inquieta y me gusta estar aprendiendo siempre, entonces no me quiero quedar en la ignorancia. Le decía, el hecho de hacerme preguntas me obliga a contestármelas y muchas no las sé, entonces tengo que estudiar o buscar o investigar para poderme contestar a mí misma. Totalmente. Somos seres todavía no acabados, no concluidos, no terminados, ¿no? Por Ujú. ello es precisamente esa sed, como es un hambre, ¿no? De adquirir aprendizaje. Pero bueno, yo Sí, creo que vamos en ese camino. Ve trabajando, Ilustre. A la brevedad ya califico tus actividades, no te preocupes. sí, Eh, yo le voy a enviar un mensaje a la coordinadora para hoy mismo, ahorita que suba este video a mi canal de YouTube, le voy a enviar un mensaje comentándole de tu preocupación y no te preocupes, va a haber oportunidad, pero organízate para que tus siguientes materias no se junten con nuestra materia y pueda generar un colapso tremendo y angustia. sí, no, me voy a organizar también yo, esperando el apoyo de la coordinadora. Exactamente, Ilustre. Muy bien, un honor haber estado el día de hoy contigo. Ve, Igualmente, muchas gracias. ve construyendo, como siempre. Espero que estas configuraciones, estas tertulias ayuden para comprender la importancia de la sociología en nuestra vida práctica, en nuestra praxis. Sí, Sale, vale. Muy bien. Cuídate mucho. bueno, Bye, bye. igualmente, muchas gracias. La Hasta pases bien. luego. Hasta luego.